Él te lo va a revelar a ti personalmente. El ministerio para el cual te llamó, cuál es el trabajo que Él quiere que tú hagas, lo que te tiene que enseñar, por dónde tienes que ir. Todo eso, eso ya es algo personal entre tú y Jesús. Amén, hermano. Entonces, volviendo a Juan capítulo 15, hay un versículo también que me llama mucho la atención aquí, es el versículo 8, donde dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mírenme, en esto es glorificado mi Padre. O sea, tú quieres glorificar a Dios, dice el Señor. Tú quieres glorificar a Dios. O sea, tú quieres honrar a Dios, quieres exaltar, engrandecer a Dios, quieres alabar a Dios, quieres adorar a Dios. Porque la palabra glorificar tiene que ver con eso. Y tú quieres glorificar a Dios, bueno, lleva fruto. Pero lleva mucho fruto. No poco, sino mucho. Eso es tremendo, ¿verdad? Que el Señor mismo nos diga eso. Lleva mucho fruto. Y pone el ejemplo de un árbol frutal, que es la uva, creo. El árbol frutal. Pero bueno, vamos a poner un árbol, como por decirte, de mango. Un árbol de mango, un árbol frutal de mango. Imagínate que tú vas al árbol frutal de mango en tiempo de cosecha y solo encuentres 3, 4, 5 mangos en un palo grande, lleno de hojas y frondoso, y que mejor dicho que está ocupando buena parte de tu patio. Y tú te imaginas que cuando ese palo va a dar fruto, pues te va a dar, imagínate, ¿cuántos mangos? Unos 5,000 mangos, vamos a decir, porque es grande. Cierto, es lo lógico, es lo podríamos decir lo justo, lo correcto. Que tengas un palo grande en tu patio de mango, que tenga unos 20 años ese palo de mango ahí en tu patio, y tú esperas que ahora en tiempo de cosecha pues esté lleno, que haya mangos hasta en el piso para que se lo coman los puercos, las cabras, los chivos, las vacas, todo eso comen mango, ¿no? Y cuando tú vas y miras el palo, solo encuentras 3, 4, 5 mangos. ¿Qué dirías tú? ¿Qué le dirías tú al palo? Al árbol de mango, ¿qué le dirías? Oye, ¿tú para qué estás aquí, hombre? La idea es que tú des bastante mango. Aquí te he estado esperando 20 años para que des buen fruto. Imagínate, vengo y encuentro 3, 4 mangos. No, hombre. ¿Qué haces tú como agricultor y que estás esperando sacar buen beneficio de ese palo? Cortarlo porque te está estorbando y sembrar otro nuevamente que dé fruto, ¿cierto? Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Es lo mismo. Por eso que Jesús aquí está diciendo claramente: y el que no da fruto será cortado. En el versículo, creo que es el versículo 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego. O sea, no sirve. ¿Qué haces con un palo cuando lo derribas?
para leña, por lo menos. Ay, hermano, dígale que está a su lado, por lo menos para leña. ¿Ah? Y hay unos palos que ni para leña sirven, se pudren. Imagínate, qué triste. Oh, hermano, que el Señor no tenga que ponernos del lado de allá y diga, esos son para leña. Ay, no. Esos son para leña. No, que el Señor no diga eso. Y esto depende de nosotros, no de Dios. Que demos fruto. Hay diferentes áreas donde Dios nos puede usar. Cuando vamos a la Biblia, encontramos a José que lo usó, ¿cierto?, en Egipto. Encontramos a Daniel que lo usó en Babilonia. Encontramos a Ana, y está escrito aquí el testimonio de Ana, que era estéril, para que sepamos que Dios oye también la oración del corazón humilde, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Ahí está Ana. Y encontramos muchos hombres y mujeres en la Biblia que cumplen una función distinta, pero que predican ¿con qué? Con su testimonio. Eso es lo que tenemos que tener claro, que no se predica con la boca se enseña, se predica con el testimonio. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Vamos a predicar? No, vivamos predicando con nuestro testimonio. No somos perfectos, obviamente. No somos perfectos. Pero si nos ponen en una balanza, miren, hermano, si nos ponen en una balanza y en un lado de la balanza pesa lo malo nuestro y en el otro lado pesa lo bueno nuestro, que la balanza de lo bueno nuestro pese más que lo malo, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan esas balanzas antiguas que tenían dos? ¿Cierto? Yo sí recuerdo, hace como 40 años creo, porque ahora ya todo es electrónico, pero antes la balanza tenía dos cositos. Entonces tú ponías aquí algo pesado, se iba para abajo, ¿cierto? Y acá ponías algo que era menos pesado, obviamente quedaba arriba. Tenías que poner ambos del mismo peso para que quedara equilibrado. Pero mira que la balanza que Dios usa y usará para pesar nuestras obras y nuestros actos es de esas balanzas. Entonces Dios va a poner lo bueno que nosotros hacemos en un lado y lo malo. Si lo malo pesa más, paleña. Dígale que está a su lado, paleña. Y si lo bueno que nosotros hacemos, pesa más, el Señor dice, entra a mi reino. Amén, hermano. Es que eso es lo que está escrito en la palabra. Lo que pasa es que a veces, como no escudriñamos la palabra, no tenemos un concepto claro de esto. Bueno, hagamos como la iglesia de Berea. Y ahora que es tan fácil coger el teléfono, y hasta si te da pereza escribir o no sabes escribir, nomás le dices al teléfono, le dices, dame un mensaje sobre la balanza, según la Biblia, y te salen 1.000.000 de mensajes de diferentes predicadores predicando el mismo tema. Amén. Y háblame sobre capítulo tal de Apocalipsis y te salen miles de predicadores hablando de ese mismo pasaje y te pones a escucharlo y es tan fácil entender lo que ya está revelado hoy en día, hermano. Vivimos en el tiempo donde la palabra de Dios revelada abunda. Predicadores maravillosos que Dios ha levantado, como este predicador Voces de Israel. Hay otros predicadores también norteamericanos, hay otros colombianos, peruanos, de todo el mundo hay predicadores
hombres y mujeres extraordinarios que Dios les ha dado conocimiento profundo de la palabra, de lo revelado. Entonces, tenemos que dedicarle tiempo a esto. Amén. Yo creo que Dios nos está hablando estos últimos, o en este inicio de año 2024, que profundicemos más en la palabra, que profundicemos más en la palabra. Recordemos que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas que aún tienen la capacidad, la habilidad, la destreza de engañar a los mismos escogidos de Dios. ¿Y sabes por qué es fácil engañar a un escogido? Porque es flojo para estudiar la palabra. Es flojo. El verdadero cristiano tiene que tener el mismo espíritu que tenían los hermanos de la iglesia de Berea. Viene alguien y te predica, ya, bueno, déjalo, anota, ve, analiza, investiga. Tienes tu iglesia, tienes tus pastores, investiga, tienes al Espíritu Santo, investiga, hasta que el Señor te confirme que es como te lo dijeron o como el Señor te lo revele a ti. Amén. Pero lo que el Señor quiere es que demos fruto abundante. Fruto abundante. Porque cuando damos fruto abundante, realmente glorificamos a Dios. ¿Y cuál es el beneficio de glorificar a Dios? Hermano, el beneficio de glorificar al Señor es que la gente va a empezar a valorar la iglesia. La gente va a empezar a sentirse privilegiado. Recuerdo, les pongo un ejemplo aquí, de, algo que Dios me permitió ver. Había una iglesia donde el pastor tenía un mal testimonio. Aún los vecinos hablaban y a los mismos hermanos les decían, ¿para dónde vas? No, voy para la iglesia. ¿A qué vas ahí? Ven acá, te voy a decir lo que he visto del pastor. Y empezaban a hablar del pastor y cosas que verdaderamente eran. Si el pastor le gustaba enamorar a las vecinas, le gustaba darles cosas a las vecinas, pero a las que él le gustaban. Las abrazaba a las vecinas, las que él le gustaban, a las hermanas de la iglesia, las que él le gustaban, las que no, a las hermanitas ya mayores y todo eso, ahí les daba medio, ahí las saludaba y a veces ni importancia les daba porque él iba corriendo, era a buscar a las hermanas atractivas físicamente, ¿cierto? Y se podía pasar 10, 15, 20 minutos hablando con esa hermana de cualquier bobada y al resto de la iglesia ni bola le daba. Mire lo que estoy diciendo, hermano. Lo que pasaba con este pastor. Un hombre que tenía un testimonio tremendo porque Dios cuando lo llama, ¿cierto? Lo llama de una forma extraordinaria y tenía un testimonio que cuando él empezaba a hablar de su testimonio, las almas venían a los pies de Cristo. O sea, el testimonio de él era muy relevante y la gente se convertía y el Espíritu Santo se glorificaba de una manera maravillosa. Y él pues andaba con el pecho bien inflado porque pues Dios lo había llamado de una forma muy relevante. Pero él tenía estas debilidades. Entonces la gente que lo conocía decía, no, ese pastor por aquí no lo quiero en mi casa. No lo quiero. Y los vecinos que tenían sus esposas así atractivas o algo le tenían como miedo a este pastor. O sea, cualquier día este pastor se me va a llevar a la mujer. Tenían hasta miedo. Imagínese usted. Terrible el testimonio. Bueno, llegó el momento
que Dios le puso un alto a todo esto. Le puso un alto. Y este pastor salió de ese lugar, ¿cierto? Se vio obligado a salir, a irse, a entregar la iglesia. Y después que él se fue, obviamente Dios pone otro siervo. Y este siervo era distinto. Era humilde, un hombre de oración, respetuoso, prudente. Cambió todo eso, los vecinos empezaron a respetar la iglesia. Muchos vecinos empezaron a llegar a la iglesia. Oh, hermano, en poco tiempo, tal vez un año o un poquito más, esa iglesia empezó a llenarse. Después que esa iglesia tenía como 20, 15 hermanos que venían esporádicamente, a veces se reunían 3, 4 nada más. Oh, hermano, después el local empezó a llenarse de gente. Empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer el cuerpo administrativo, empezaron a crecer y esa iglesia se puso bonita, hermosa, ministerio de alabanza con instrumentos. No. En 2 o 3 años Dios hizo algo maravilloso. Y se olvidaron del pasado, sí, pero ¿qué es lo que hace un mal testimonio? Una higuera estéril, una iglesia estéril. Entonces ahí es donde que nosotros tenemos que hacernos un examen personal. Amén, hermano. Vuelvo y digo, no somos perfectos, pero no porque no seamos perfectos vamos a tomar eso para decir voy a vivir como sea el evangelio. No, tenemos que buscar cada día que el Señor se forme en nuestras vidas. Cuando tú te ganes un alma para Cristo, eso significa que se estaba empezando a formar el Señor en nuestro corazón. Cuando tengamos sentido de pertenencia y nos preocupemos por las cosas de la iglesia, de pronto usted dice, no, yo no me he ganado ningún alma, pero estoy trabajando, estoy luchando, estoy haciendo, y de alguna forma usted es testimonio y es relevante dentro de la iglesia. Pero lo triste es que en ningún lado, que estamos ahí como que. Ahora, termino con esto, que hay un enemigo al cual no le debemos dar ventaja alguna. ¿Cuándo le damos ventaja al enemigo? Cuando a las cosas de Dios las ponemos en segundo, en tercer o en cuarto lugar. ¿Sí? Cuando tú pones a Dios en el primer lugar, el enemigo no tiene por dónde meterse en tu vida. Tú sabes que eres un líder en la iglesia, pues tu deber es ser el mayor ejemplo. Estar en todos los servicios si es posible. Así te duele la cabeza, dile, Señor, quítame este dolor de cabeza para poder ir a tu casa. ¿Cierto? Porque Dios nos va a sanar, hermano. El enemigo te puede poner 1000 obstáculos y tú piensas que es normal lo que te está pasando. No, no puede ser normal que cada vez que vas a servirle a Dios pasa algún problema, que cada vez que vas a servirle a Dios algo te duele, que cada vez que vas a servirle a Dios hay algún obstáculo. Eso no es normal, eso es el enemigo. No puede ser normal eso. ¿Y por qué los otros sí pueden servirle a Dios y tú no? ¿Por qué los otros sí pueden estar en todos los servicios? ¿Por qué los otros sí pueden estar en todos los ayunos? ¿Por qué los otros sí son más relevantes? ¿Por qué los otros sí han crecido en su ministerio? ¿Por qué los otros sí están trabajando y obrando? ¿Por qué? Todo eso hay que tomar en cuenta, todo eso hay que analizar, todo eso hay que meditar. ¿Cómo es posible que el otro tenga 3, 4 años y ya es más relevante que mi persona en la iglesia? No puede ser así. Entonces yo le estoy dando ventaja al enemigo. Entonces el enemigo está ganando ventaja. Y yo lo estoy permitiendo y me estoy convirtiendo en una higuera estéril. Me estoy convirtiendo en un cristiano estéril. No estoy dando fruto. Porque el enemigo está aprovechándose. Y me está robando la bendición de dar fruto. Amén, hermano. No puedes. No debes permitirlo. Hay 3 enemigos. El mundo,
que te va a traer con sus fiestas, con sus placeres, con sus deleites. ¿Dónde está la gente ahora mismo celebrando y qué? Carnavales. ¿Qué significa carnavales? Carne para los Baales. Es muy claro. Han unido dos palabras, las han hecho una sola, que se llama carnavale, que significa carne para los Baales. ¿Quiénes son los Baales en la Biblia? Los demonios. ¿Y qué habla de la carne? Que el que es cristiano carnal no puede agradar ni servir a Dios. Mire. Entonces, el mundo, la carne es el otro enemigo. La carne que desea placeres y deleites del mundo. Y el tercer enemigo, Satanás, el diablo. ¿Dónde trabaja? En tu mente. El diablo trabaja en tu mente. Él no trabaja en otro lado. El lugar donde el diablo trabaja es en tu entendimiento. A Jesús, cuando fue a hablarle a su entendimiento. Haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿A dónde le habló? A su mente. Ahí es donde trabaja el diablo. No tiene otro lugar donde él trabaja. Solamente ahí, en tu mente. Si él logra manejar tu mente, ya te puede controlar. ¿Sí? Si él logra manejar tu forma de pensar, de razonar, de entender, si él maneja tus decisiones y todo eso, entonces él controla tu vida. Así vengas a la iglesia a todos los servicios, así ayunes, así ores, así vigiles, hagas lo que hagas, al diablo a él no le interesa y él mismo te va a decir, anda, ayuna, anda ahora, anda, pero sigue haciendo esto. Pero yo soy quien maneja tus decisiones, yo soy quien digo lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. ¿Ya? Porque a veces, hermano, te digo algo, tú puedes ser el que menos ayuna, el que menos ora, pero si tu mente la maneja el Espíritu Santo, tú vas por buen camino. Amén. Porque a Jesús le dijeron, Señor, ¿y por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos nosotros? ¿Por qué no oran como oramos nosotros? ¿Por qué no hacen como hacemos nosotros? Mira, había una diferencia, pero ellos andaban con Jesús. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, daban todo de sus diezmos y hacían esto y el otro, pero no andaban con Jesús, es más, mataron a Jesús. Mira la diferencia. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Amén. Entonces, cuidado con que el enemigo sea el que controle tu vida, tus decisiones y donde quiera que tú vayas. Y el gran problema de que uno a veces no entiende cómo trabaja el enemigo es por no conocer la palabra. ¿Con qué le respondió Jesús al enemigo? Con la palabra. No, yo no voy a hacer eso, le dijo Jesús. Porque la palabra a mí me dice esto, esto y esto. Yo siempre aconsejo esto que a mí me lo aconsejó mi pastor. Cuando vayas a tomar una decisión de la cual no estás seguro si es correcto o no es correcto, consulta con Dios. Y aquí tienes un amigo, tu pastor. Pregúntale, pastor, deme un consejo aquí. ¿Será que debo hacer esto o no lo debo hacer? Pero hay mucha gente que no, yo pienso que es así y lo voy a hacer así y punto. No hagamos eso porque puede que el enemigo esté controlando nuestras vidas y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y él quiere que tú seas estéril, él quiere que tú no des fruto, porque cuando tú des fruto y des fruto abundante, entonces estarás glorificando a Dios. Y entonces verás cómo las almas vienen a Cristo. Cuando dé fruto abundante. Dios quiere que demos fruto abundante. Amén. Preparémonos, que el Espíritu Santo
que la palabra, que la iglesia, que nuestros líderes, porque para eso están ellos, para eso está la palabra, para eso está el Espíritu Santo, para capacitarnos, para prepararnos, para que demos fruto abundante. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Vamos a orar.